Ok, bueno, damos inicio a esta pequeña charla organizada por D2D Comex Advisor. Tienen a mí como ponente aquí, detallan mi descripción. Mi nombre es Paul Gómez, soy ejecutivo de operaciones y también me desempeño como gestor de siniestros en D2D Comex Advisor. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de cómo se aplican los seguros ante un siniestro, ¿no? De transporte internacional, en el comercio internacional. Bueno, a continuación aquí en la pantalla estoy desplegando el contenido de la presentación, pero antes de ello me gustaría comentarles de que el presente material que están visualizando en estos momentos va a ser enviado a cada uno de los correos que ustedes proporcionaron al momento de registrarse para esta charla, ¿no? Asimismo la misma está siendo grabada, así que en caso no hayan tomado nota o consideren que algo es pertinente tenerlo en cuenta y no lo han llegado a apuntar, pues tengan la tranquilidad de que esto definitivamente se les va a hacer llegar eventualmente. Con respecto a las consultas y preguntas, ciertamente al final vamos a tener un bloque de consultas y preguntas de la presentación. Sin embargo, a medida que yo vaya avanzando, a medida que yo vaya explicando, ustedes pueden darle clic en este botón de la manito para que puedan realizar las consultas antes de que yo pase a la siguiente diapositiva, para que pueda absolver las dudas o consultas que tengan en ese momento y no esperar hasta el final de la presentación. Así que de esa manera se va a manejar. Ok, bueno, para esta charla se han conectado personas que no necesariamente trabajan con nosotros, por lo cual vamos a comenzar con una pequeña introducción de la organización de D2D Comex Advisor para que puedan estar familiarizados con ello, para que sepan que nos dedicamos. Y inmediatamente después de ello vamos a proceder con todo el tema de siniestros, ¿no? Que es básicamente lo que nos concierne en estos momentos. Ok, bueno, como primer punto, ¿quiénes somos? D2D Comex Advisor es un asesor de seguros que trabaja únicamente con operadores logísticos, agentes de carga, agentes marítimos, forwarders, agentes de aduanas. Ello les brinda estos certificados de seguro, brinda este servicio de seguro para que estos terceros puedan brindarlo como parte de su oferta a los importadores o exportadores, ¿no? Con ello, estos operadores logísticos obtienen un ingreso adicional, es básicamente como una comisión, para que puedan solventarse, ¿no? Y puedan ofrecer también un valor agregado dentro de la oferta que manejan, ¿no? D2D Comex Advisor es un asesor de seguros que cuenta con 5 años de experiencia en los seguros internacionales y como pueden ver ahí tenemos en conjunto de experiencia acumulada más de 60 años dentro del staff correspondiente al mercado de seguros y operación logística, ¿no? También con respecto a comercio exterior. Ok. Bueno, dentro de lo que ofrecemos, dentro de nuestra propuesta de valor, D2D Comex Advisor ofrece estos seguros para diferentes tipos de carga, ¿no? Carga seca, carga IMO, refrigerados, congelados, siempre y cuando no sean perecibles. Si se pretende asegurar perecibles, esto podría ser consultado con alguno de nuestros comerciales, pero en sí nosotros nos enfocamos principalmente en esos tres, carga seca, IMO, refrigerados y congelados que no sean perecibles, ¿no? Todo este tipo de mercadería puede ser asegurado bajo los distintos modos de transporte, ¿no? Marítimo, aéreo, terrestre, multimodal. Cuenta con dos tipos de cobertura, full cover y limitada. El full cover, pues, implica que es cobertura a todo riesgo, la cual se aplica para mercadería que es nueva, ¿no? Esto está sujeto a ciertas cláusulas que justamente sobre ello voy a hablar eventualmente a medida que vaya avanzando con la presentación. Vamos a tocar las cláusulas de full cover y ahí vamos a ver justamente algunos de los motivos por los cuales se desestima la aplicación del seguro ante un siniestro. Algunos de los motivos más comunes, ¿no? Por los cuales desestimamos ciertos casos. Y con respecto a la cobertura limitada, esta cobertura limitada es aplicada para mercadería usada, ¿no? La cobertura limitada, cabe resaltar de que solamente puede ser aplicada una vez de que este bien usado se destruye totalmente.
¿no? El full cover puede cubrir diferentes daños a la mercadería, por ejemplo, que se haya golpeado, que se haya roto, ¿no? En alguna parte, pero no en su totalidad. Sin embargo, con la cobertura limitada, sí es necesario que la mercadería se haya dañado en su totalidad y básicamente, pues, sea inservible, ¿no? Sea obsoleta en su totalidad. En adición, tenemos el radio de acción, que como nuestra misma razón social lo dice, es door-to-door, B2D. Nosotros ofrecemos este radio, ¿no? Para todos nuestros seguros. Sin embargo, en una de estas diapositivas voy a comentarles un poco más al respecto sobre esta cobertura, ¿no? Door-to-door, que es del almacén desde el proveedor hasta el almacén del comprador, desde el exportador hasta el importador. Ok. Con respecto a nuestro respaldo, tenemos dos aliados estratégicos. Primeramente, a Lampe Schwarze, que es nuestra matriz, es una empresa, es una agencia de suscripción de seguros de transporte internacional alemana. Tiene sede ahí en Alemania y cuenta con el respaldo de diferentes empresas proveedoras de seguro europeas, tales como Helvetia, Ergo, AXA y otras, ¿no? Estas empresas europeas que vendrían a ser lo equivalente a un RIMAC, un Pacífico o una Positiva aquí en Perú, ¿no? Pero allá en Europa. Entonces, podemos asegurar de que por el lado respaldo que tiene Lampe Schwarze, pues sí es muy bueno por parte de estas compañías proveedoras de seguro, ¿no? Esto para correspondiente a lo que es la indemnización de estos casos, de estos siniestros. Por el lado de los peritos, ¿no? Los ajustadores, también tenemos a Advalora W. Moller, que es una red de peritos muy conocida a nivel mundial. Nosotros trabajamos no solamente con peritos aquí a nivel nacional, aquí en Perú, para que realicen las inspecciones en los almacenes de los importadores, sino también cuando algún siniestro se produce en otro país que no sea Perú, ¿no? En países extranjeros. Tenemos peritos en todo el mundo, ¿no? En todos los países que se pueda asegurar, ¿no? Que se pueda embarcar mercadería para allá. Ok. A continuación, pues tenemos una pregunta frecuente, ¿no? Que suelen hacer, ¿no? La carga siempre está asegurada bajo la cobertura door-to-door, ¿no? Que esto significa que si la carga está asegurada desde el almacén del proveedor hasta el almacén del importador siempre. La respuesta es no. Los certificados de seguro que se emiten siempre van a tener cobertura desde la fecha de emisión. Para que un asegurado pueda tener la cobertura de almacén del proveedor hasta el almacén del importador, la cobertura door-to-door, es necesario que el certificado de seguro se haya emitido antes de que la mercadería haya salido del almacén del proveedor. Si la mercadería ya ha salido del almacén del proveedor y se encuentra en tránsito incluso, hasta tenemos casos en los cuales la mercadería ya está en puerto de destino y se desea emitir estos certificados de seguro, todo el trayecto anterior por el cual haya pasado la carga y al estar esta sujeta a diferentes riesgos, a diferentes daños, todos estos no van a ser cubiertos por el seguro que ha sido emitido después, ¿no? Porque el certificado de seguro únicamente cubre los daños posteriores a su emisión, ¿no? Una vez de que haya sido emitido el certificado de seguro, ahí recién la mercadería está siendo asegurada. Entonces, aquí los operadores logísticos entran en un dilema, ¿no? Algunos nos comentan que no tienen los datos finales del embarque, no tienen muchos de los datos que nosotros les solicitamos, tales como, por ejemplo, puerto de origen, puerto de destino, ETA, ETD, conocimiento de embarque, entre otros datos, no los tienen de forma certera. Entonces ellos nos indican cómo es que podemos hacer para emitir el certificado de seguro si no tenemos estos datos de forma segura, ¿no? Entonces, para ello es que D2D Comex Advisor les da la posibilidad de que se puedan emitir certificados de seguro provisionales, ¿no? Vendrían a ser como unos certificados en borrador, pero que en realidad implica que la mercadería ya está asegurada una vez de que se emiten estos certificados provisionales. Se podrán modificar los datos, se podrán actualizar, por supuesto, todos los datos, incluso hasta la suma asegurada podría actualizarse, ya que los fletes varían mucho.
eh, se puede actualizar eventualmente. Entonces, el operador, una vez que se le emite este certificado provisional, a medida que avance el embarque, pues puede ir actualizando toda esta información, ¿no? Y con ello ya puede tener el certificado final, pero su mercadería habrá estado asegurada desde la fecha en la cual se emitió el certificado provisional. Entonces, con ello evitamos estos problemas, ¿no? Para poder asegurar nuestra mercadería bajo la cobertura door-to-door. Ahora vamos a entrar en lo que es el tema de siniestros netamente. Vamos a hablar sobre los tipos de siniestros cubiertos por el seguro que ofrece Lampe Schwartz, ¿no? Ok. Estos son los 4 siniestros más comunes por los cuales, bajo mi experiencia, he podido atender, los cuales son robo o asalto, ya sea en origen o en destino, accidentes en el medio de transporte, factores climáticos, manipulación inadecuada. Son algunos de los casos más comunes de siniestros en transporte internacional. Aquí tenemos algunas observaciones al respecto aquí voy a hablar un poco sobre cláusulas y algunas restricciones que hay que tomar en cuenta al momento de que se aplique el seguro. Por ejemplo, aquí nos dice que no se cubren lo que son los retrasos, ni embalaje ineficiente, merma normal, falta de mercancía, siempre y cuando esta falta vaya por cuenta del proveedor, ¿no? Si el proveedor no embarcó lo acordado según factura comercial, según lo negociado con el importador, o se trae mercadería que no es que el proveedor había acordado con el importador, entonces estos no son cubiertos por el seguro, ¿no? O vicio propio, también llamado vicio inherente, ¿no? El vicio propio, el vicio inherente es un caso muy interesante y me gustaría darme un tiempo para explicarles brevemente qué se le denomina lo que es el vicio propio o vicio inherente, ¿no? Ya que es muy común que suceda en lo que son seguros en general, no solamente seguros de transporte internacional, ¿no? El vicio propio, vicio inherente, pues consiste en que básicamente la mercadería al momento de ser embarcada no cuenta con ese elemento de incertidumbre que muy característico de los seguros. Un seguro pues se rige bajo el principio de la buena fe, ¿no? Esto por cuenta de tanto de las compañías aseguradoras como del asegurado, ¿no? Tanto la aseguradora como el asegurado no pueden tener la certeza de que esa mercadería va a llegar en buenas condiciones ni en malas condiciones. Es decir, tiene que haber esa interrogante siempre para que pueda existir un seguro. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de mercadería que haya sido embarcada, por ejemplo, mercadería perecible, ¿no? Un ejemplo de que mercadería perecible que haya sido embarcada con una madurez alta para un trayecto internacional de varios días, entonces, digamos, esa mercadería necesariamente, es decir, es inevitable que esa mercadería arribe en malas condiciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es un caso de vicio propio, claramente, porque ahí, digamos que no hay posibilidad alguna de que la mercadería pueda llegar en buenas condiciones. Se ponga el embalaje correcto, se embarque bajo todas las condiciones necesarias, esa mercadería, debido a su propia naturaleza, va a llegar siempre en malas condiciones, ¿no? Entonces, eso es el vicio propio. Esto también aplica para mercadería que se puede oxidar, estando expuesta a diferentes condiciones atmosféricas o diferentes condiciones climatológicas, ¿no? Que produzcan que esta mercadería se oxide necesariamente o que se fermente también. Entonces, ahí estamos hablando de un caso de vicio propio. Si, por ejemplo, una mercadería que ya presenta un siniestro, se vuelve a asegurar y presenta otra vez un siniestro y nuevamente sigue así, no existe el principio de la buena fe. Y eso evidentemente es un caso de vicio propio. Ok,
Bueno, siguiendo con el texto, ¿no? El siniestro debe haberse producido durante la vigencia del certificado de seguro. La pérdida o daños deben ser obligatoriamente en la mercancía misma, ¿no? El seguro no cubre embalaje. Este también es un punto importante, ¿no? Porque siempre se habla de que hay mercadería que tiene cierta presentación de venta que necesariamente tiene que estar en buenas condiciones, tanto la mercadería por dentro como el embalaje, ¿no? El embalaje que lo acompaña, no el embalaje externo. La aseguradora definitivamente que no cubre lo que es embalaje, siempre va a cubrir la mercadería que está dentro, porque uno de los principales que se utilizan aquí es justo este embalaje, ya sea externo, interno, primario, secundario, es usado justamente para proteger a la mercadería. Entonces, si a este embalaje, digamos que le cae, no sé, un par de gotas de agua, y eventualmente pues se dice de que esta mercadería pues va a ser destinada a merma o ya no puede ser utilizada para comercializarlo localmente. Esto no puede ser cubierto porque este embalaje justamente tiene la función de proteger la mercadería. Ciertamente pues es parte de la presentación de venta, pero realmente su función es proteger a la mercadería que por dentro puede encontrarse en buenas condiciones. Entonces, ese es uno de los principales argumentos que utiliza la matriz al momento de hablar sobre temas de cobertura en embalaje. En tanto a la aplicación del seguro ante estos siniestros, se les da las siguientes opciones al asegurado, ¿no? El asegurado puede proceder a declararlo pérdida total, lo cual implica de que toda su mercadería ha sido siniestrada. El total de la mercadería que se ha asegurado, digamos, un container, un contenedor. Todo este contenedor se ha caído al mar, o no sé, se ha chancado y toda la mercadería dentro se ha destruido, ¿no? Eso es pérdida total. Pérdida parcial implica que ciertos bultos se han siniestrado, no la totalidad de la mercadería que se haya asegurado. Eso es pérdida parcial. Una vez que se declara pérdida, ya sea total o parcial, pues se deduce, se intuye que la mercadería pues es obsoleta totalmente, no puede ser utilizada por el asegurado de ninguna forma, ¿no? Si esta mercadería puede ser aún, digamos, que no es totalmente obsoleta, aún puede ser utilizada, solamente requiere una reparación, también se les da esa posibilidad al asegurado, ¿no? Entonces ahí la indemnización no sería por el valor de la mercadería dañada, sino por el costo en el cual incurriría el asegurado para reparar la mercadería, ¿no? Esto lo puede hacer con un prestador de servicios de reparación local. Para ese caso. Aquí tenemos otras dos preguntas frecuentes. La primera dice, ¿cuándo debo reportar un siniestro? Como indiqué inicialmente, el operador logístico debe reportar el siniestro inmediatamente cuando se tenga la certeza de que la carga, no el embalaje, haya sufrido un robo o pérdida, ya sea que lo descubra en el puerto o en el almacén del beneficiario, del asegurado, ¿no? En el puerto pueden tener la certeza de que la mercadería en sí, no el embalaje, ha estado dañado mediante un aforo, ¿no? Si es que se realiza un aforo, un reconocimiento físico, pueden tener la certeza mediante vistas fotográficas de que la mercadería por dentro está dañada. No podemos correr con una inspección con el perito si es que nos indica mediante el volante de despacho que cierto número de bultos están dañados, porque en el volante de despacho usualmente se toma en consideración bultos dañados cuando el embalaje está dañado, ¿no? Ya sean cajas abolladas, rasgadas. Entonces, el volante de despacho indica de que ese bulto ya es malo. Sin embargo, la mercadería por dentro puede estar en óptimas condiciones. Entonces, para ello, podemos esperar de que la mercadería llegue al almacén del importador, al almacén del beneficiario. No hay ningún problema. El asegurado a veces tiene mucho temor de que la aseguradora no corra con aplicar el seguro si la mercadería no se revisa con anticipación, pero en realidad más que anticiparnos o prevenir esto, es importante tener la certeza de que esa carga ha tenido daños, ¿no? Y para ello, pues puede llegar hasta el almacén del importador y allí constatar los daños. Y ahí se realiza la inspección.
lo cual es más recomendable porque en el puerto también es un poco complicado de que el perito pueda realizar la inspección, principalmente cuando se trata de mercadería extradimensionada, ¿no? Sobredimensionada. La segunda pregunta nos dice, si la carga se declara pérdida total, ¿el asegurado la puede conservar? Y la respuesta es no. Una vez de que la mercadería se declara pérdida total o pérdida parcial, ya sea, que se hayan siniestrado cierto número de bultos nada más, esta mercadería inmediatamente debe ser puesta a buen recaudo por parte del asegurado, debe estar protegida, a pesar de que esté dañada. Y ya que el perito y nuestra matriz, Lampe Schwarze, van a solicitar al asegurado que firme un acta de salvamento y una carta de subrogación, ¿no? Para que la mercadería pase ya a ser parte del patrimonio de la compañía aseguradora. Eventualmente, una vez de que ya se realiza la indemnización, pues un personal autorizado va hasta el almacén del importador o el asegurado en general y recoge la mercadería. El asegurado no puede conservar esta mercadería que se está declarando pérdida, ¿no? Que está declarando que es obsoleta. Ahora, pasamos a este tercer punto, que es el proceso de atención de siniestros. Aquí, pues, podemos visualizar una pequeña línea de tiempo, la cual, pues, nos indica las diferentes etapas que mi persona, junto con el perito, y nuestra matriz y los ajustadores realizamos, ¿no? También con el asegurado. ¿Cómo empieza este proceso? Primero, el operador logístico a notificar a D2D Commerce Advisor, en este caso a mi persona, me notifica de que se ha producido un siniestro y con ello ya indicándome la documentación necesaria, que en unos momentos les voy a indicar cuál es la documentación inicial, la necesaria para poder proceder y derivarlo con el perito. Con ello ya le comunico al inspector el caso y él procede a contactarse con el asegurado y también a evaluar el caso. Antes de proceder con una inspección, el perito suele solicitar cierto número de documentos. Para ello es que se recaudan un primer grupo, ¿no?, de documentos, ya que el perito no puede acercarse a una inspección sin, por ejemplo, conocer qué mercadería se trata, ¿no? Necesita tener cierta documentación, como por ejemplo factura comercial, conocimiento de embarque, ¿no?, de despacho, cierta documentación básica. No puede correr inmediatamente con una inspección sin esta documentación. Una vez haya realizado la inspección, la cual es de acuerdo al caso, en algunos casos no se requiere inspección, pero usualmente sí. Una vez que se realiza esta inspección, el perito también puede solicitar un segundo grupo de documentos. Este segundo grupo de documentos podría ser la cotización de reparación, algún informe técnico sustento de por qué es que se está declarando la mercadería como pérdida, entre otros, ¿no? Entre algunas incongruencias que pueden encontrar en el caso también. Entonces, para ello se pide un segundo grupo de documentos, de ser el caso. Una vez de que ya se recauda toda la documentación solicitada por el perito, ya se ha realizado una inspección y todo ello, se procede a elaborar el informe final. El perito elabora su informe final, el cual pues implica, es básicamente como un recuento de todos los hechos, ¿no? Desde el momento en el cual se reportó el siniestro, la inspección, la documentación, las conclusiones que haya podido sacar de ello. Una tasación también podría realizar el perito, en algunos casos podría él mismo hacerlo. Este informe final pues se manda a nuestra matriz, la cual lo evalúa, lo revisa por un lapso aproximado de máximo 2 semanas, un poco. Y con ello, una vez que ya ha terminado la revisión correspondiente del informe del perito, procede a emitir un ajuste de reclamo, ¿no?, para el asegurado. El ajuste de reclamo es un documento en el cual pues aparece el monto indemnizado final, el monto que finalmente recibe o percibe el asegurado. Ese es el ajuste de reclamo. Se le envía el ajuste de reclamo al asegurado, este brinda sus datos bancarios, ¿no?, para que se proceda con la indemnización y con ello concluimos todo el proceso de atención de siniestros. Este es el proceso general que solemos
llevar a cabo en todos los casos, ¿no? En general, pues, este proceso toma unos 30 días calendarios en promedio, una vez que ya se cuente con el 100% de la documentación solicitada, ¿no? Esto es como tiempo máximo. A partir de que ya el asegurado termina con toda la documentación solicitada por el perito, ya podemos contar ahí máximo de 30 días calendarios para que pueda recibir el ajuste de reclamo y la indemnización, ¿no? Este tiempo obviamente puede hacer de que los casos se prolonguen, ya que hay algunos documentos, algunos informes que el asegurado en algunas ocasiones se demora en conseguir un elaborar, y el caso se podría extender hasta, incluso hemos tenido casos de 90 días, de 120 días. Pero en general, si es que se avanza una forma regular, el caso no debería pasar los 45 días en promedio, incluyendo estos 30. Ok. Ahora vamos a pasar a la documentación a presentar. Pero primero hablamos de cómo reportar un siniestro, ¿no? El paso 1, esto va para los operadores logísticos, debe enviar un correo brindando una breve explicación de lo ocurrido, ¿no? No debe ser muy detallado, a menos de que lo merite. Si es que consideran necesario, además del correo, también nos pueden llamar para contarnos con mayor detalle lo ocurrido. Pero de todas maneras siempre debe haber un correo de por medio, ¿no? Sin embargo, si lo consideran necesario, también pueden comunicárnoslo vía telefónica. Una vez de que nos explican la casuística y entramos en contexto, nos detallan también los datos de contacto del asegurado, nombre, apellido, correo electrónico, número de celular. Estos datos son necesarios para que el perito de inspección pueda coordinar con el asegurado una inspección dentro de sus almacenes. Y deben adjuntarnos la siguiente documentación básica, ¿no? Para que pueda derivar el caso con el perito. Factura comercial, conocimiento de embarque, número de bultos siniestrados y vistas fotográficas para que puedan acreditar la existencia del siniestro, ¿no? Que, como les dije, tenemos que tener la certeza de que ha ocurrido un daño en la mercadería misma, no en el embalaje. Todo esto debe ser enviado al correo de siniestros@d2dcomics.com. Ok, ahora yendo a la documentación en sí. ¿Cuáles son los documentos más comúnmente solicitados por el perito al asegurado, según el tipo de siniestro? Estos documentos son básicamente una recopilación de lo que yo he podido apreciar en cada uno de los casos que he manejado, cuáles son los documentos que suele solicitar el perito dependiendo del caso. Sin embargo, dependiendo de la casuística, bajo su criterio puede solicitar diferentes documentos, ¿no? En la práctica. En el caso de pérdida en origen, por ejemplo, que suele pasar, lo que se le solicita al asegurado usualmente es una guía de transportista terrestre, una guía de transportista terrestre en origen, el warehouse receipt con ticket de balanza en origen, nota de tarja de carga del contenedor, lista de empaque, confirmación del proveedor que la mercadería fue cargada completa y en buenas condiciones, carta de reclamo al agente embarcador, de ser el caso, ¿no? Ahora, con respecto a lo que son robos en destino, ¿no? Es muy común aquí en Lima que se produzcan este tipo de robos o asaltos para mercaderías tales como laptops, celulares, zapatillas, mercadería pues de valor. Lo que se le solicita es una denuncia policial, el volante de despacho, guía del transportista terrestre, ticket de balanza al ingreso y salida, reporte GPS del vehículo, carta de reclamo a la empresa de transportes o al operador logístico contratante de la empresa de transportes. Y por último, aquí también detallo la documentación que se le solicita cuando es daño por mal manipuleo. Se le solicita al asegurado una carta de reclamo dirigida al operador logístico o terminal temporal, carta de reclamo a la línea naviera, de ser el caso,
carta de reclamo al transportista local, cotización de reparación si esta mercadería puede ser reparada, o si se va a declarar pérdida, pues enviar un informe técnico de rechazo de la mercadería, ¿no? Sustentando bajo la perspectiva técnica o comercial por qué es que se está declarando pérdida, por qué es que se está rechazando esta mercadería, ¿no? Guía de agente de aduana, volante de despacho, acta de inventario. Como pueden ver en estos tres, se ve mucho lo que son las cartas de reclamo. Las cartas de reclamo a las navieras, a las aerolíneas, empresas de transporte, ¿no? Terminal temporal, entre otros. Estas cartas de reclamo, o ya sean denuncias policiales, no implican de que el asegurador esté transmitiendo la responsabilidad de asumir la indemnización del asegurado a terceros. No significa de que porque estemos pidiéndole al asegurado que envíe una carta de reclamo a la línea naviera, no significa que el asegurador esté pidiendo que la línea naviera se haga cargo de la indemnización correspondiente, ¿no? La aseguradora, pues, asume la responsabilidad totalmente de la indemnización y permanece así. Esto es básicamente una formalidad necesaria justamente para notificar a las entes correspondientes, los responsables del caso, sobre el siniestro ocurrido. Y no es necesario que se adjunte una respuesta por parte de ellos. Básicamente basta simplemente con que nos envíen el correo en el cual se ha enviado este documento al tercero. Ok, aquí tenemos otras preguntas frecuentes. ¿Qué pasa si no se consigue toda la documentación? Por ejemplo, si es que el perito de inspección solicita al asegurado, por ejemplo, algún documento de exportación que el proveedor considere muy confidencial y por ninguna razón del mundo le pretende dar ese documento al importador, entonces este puede sustentar debidamente las razones por las cuales no ha podido conseguir el documento pendiente, ¿no? Y el cual puede ser omitido, dependiendo de que no sea un documento muy esencial para que el perito haga su evaluación, su juicio. Entonces, el perito puede ser flexible por ese lado y puede omitir este tipo de documentación si es que se sustenta adecuadamente. ¿Ok? Con respecto a si hay fecha límite para presentar la documentación. En teoría, no hay una fecha límite definida para presentar la documentación pendiente. No hay una fecha límite. Un momento, por favor. Disculpen. En la ejecución, en la práctica, pues nosotros tenemos, si es que no tenemos una respuesta por parte del asegurado en un plazo, digamos, de 100 días, en el cual no hemos recibido ninguna respuesta, ningún correo y no atienden nuestras llamadas, entonces nosotros podemos advertir al asegurado de que su caso podría ser eventualmente desestimado, ¿no? Porque, bueno, en este caso no se está avanzando con el caso. Solamente en casos extremos, ¿no? No es muy común que suceda esto, definitivamente. Casi siempre, pues, al menos nos brindan una respuesta o nos brindan un sustento de por qué es que nos está enviando esa documentación y nosotros comprendemos. Pero si es que no se da ninguna noticia al respecto, pues podemos mandar ese tipo de alertas, ¿no? Por así decirlo. Ahora, con respecto al cálculo de la indemnización, antes de pasar a ello, vamos a tener en cuenta ciertas consideraciones. Con respecto a la suma asegurada. La suma asegurada hay que tener en cuenta de que es el monto de indemnización máximo que el asegurado puede recibir. ¿Ok? Esta suma asegurada es lo que se está consignando en el certificado de seguro.
Es decir, no se puede indemnizar por un monto superior a la suma asegurada. Este es básicamente el límite. Y la suma asegurada está compuesta por tres componentes, ¿no? Que ahorita les voy a mostrar. Son los siguientes. La suma asegurada está compuesta por el valor de la factura comercial, el cual sí es obligatorio. El valor del flete internacional, el cual es opcional. El asegurado puede decidir si incluye el flete internacional o no. Asimismo, puede decidir si desea incorporar un sobreseguro, el cual también es opcional. Entonces, como pueden ver, la suma asegurada solamente está compuesta por estos tres elementos. ¿Qué quiere decir? Que la suma asegurada no incorpora los gastos de importación. Los gastos de importación, tales como gastos de descarga y traslado a terminal de contenedores, gastos de almacenaje, gastos de despacho, gastos por comisión de agente de aduanas, gastos por pago de derechos e impuestos, gastos por transporte local de puerto hasta el almacén del importador, entre otros. Por ejemplo, gastos de reposición. Hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, se ha traído una mercadería la cual ha llegado dañada y el asegurado nos ha reclamado de que también deberíamos reconocerle, por ejemplo, el costo de oportunidad por no haber estado produciendo esa maquinaria. En ese tiempo en el cual no ha estado produciendo, también pensaba de que la aseguradora debía correr con esa producción que se estaba perdiendo en ese momento. Y incluso esta mercadería había sido traída vía marítima y ahora se pretendía traer vía aérea por urgencia, ¿no? Entonces el asegurado pues nos indicaba de que se debía correr con todos esos gastos de traerlo vía aérea, lo cual lógicamente era mucho más alto. Es mucho más alto traerlo vía aérea que vía marítima. Pero esto obviamente no está cubierto porque no está consignado dentro de la suma asegurada, no está dentro de los elementos de la suma asegurada como les he enseñado hace un momento, ¿no? Tampoco los gastos por devolución, ¿no? Digamos que la mercadería ha sido vendida localmente y los consumidores finales están devolviendo la mercadería y se incurren en gastos de traslado al almacén nuevamente, ¿no? Gastos de devolución, esto tampoco está cubierto, ¿no? Como pueden ver, solamente incorpora factura comercial, flete y sobreseguro, nada más, esos tres conceptos. Los demás no están cubiertos, pero justamente el sobreseguro ayuda a compensar esta pérdida por estos gastos que están aquí, que no están cubiertos. El sobreseguro lo compensa de alguna forma, si el asegurado desea incorporar un sobreseguro. Ahora, también es necesario tocar el tema del deducible. Para quienes no conocen qué es el deducible, pues aquí les tengo una pequeña definición. El deducible es el importe que asume el asegurado ante un siniestro, ¿no? Es decir, que este importe, esta parte del monto de reclamo, es asumida por parte del asegurado, no por parte de la aseguradora. Es decir, que del monto que el asegurado está reclamándole a la aseguradora, cierto importe se va a sustraer de ahí, ¿no? Cierto importe va a ser extraído de ese monto de reclamo y va a ser asumido por parte del asegurado. El deducible en todos los certificados que emitimos puede ser visualizado en esta parte, ¿no? Acá abajo, como pueden ver, aquí se indica, ¿no? Deducible 1% de la suma asegurada, mínimo $200, tramo terrestre, 2.5% de la suma asegurada, mínimo $500. El deducible es asignado por nuestros comerciales, por nuestro equipo comercial. Estos porcentajes o estos montos mínimos son determinados dependiendo del nivel de riesgo que conlleva el tipo de carga, ¿no? Así como el trayecto internacional o local. No es lo mismo traer mercadería solamente hasta Lima que traer mercadería hasta provincia, ¿no? Por ejemplo, hasta Puno o hasta Lambayeque, ¿no? Ahí el deducible por el tramo terrestre, por el tramo local, es un poco superior. Por ejemplo, aquí coloco el siguiente, ¿no? Deducible 1% de la suma asegurada, mínimo $200. Este de aquí es el deducible por el tramo internacional. Aquí abajo está por el tramo local, ¿no?
tramo local, 2.5% de la suma asegurada, mínimo $500. ¿Por qué es que en este caso se coloca un deducible adicional por el tramo local? Probablemente porque la mercadería sea susceptible a robo o asalto, conlleve un nivel de riesgo superior aquí en territorio nacional, o quizá porque la mercadería está siendo destinada a algún punto remoto, ¿no?, dentro del país. No solo, tal vez la mercadería no va a Lima, sino va a provincia. Entonces se le tiene que aplicar un deducible adicional para este tramo local. Como pueden ver, este porcentaje del deducible siempre va a tener como base imponible a la suma asegurada. Algunos consideran erróneamente que este porcentaje del deducible es aplicado al monto de reclamo, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo cinco bultos siniestrados y el valor de estos 5 bultos siniestrados se le va a restar el deducible, pero no el deducible con base imponible de estos 5 bultos siniestrados, sino con base imponible de la suma asegurada total que indica el certificado de seguro, ¿no? Y si después de este cálculo el deducible es menor al mínimo, se va a aplicar este importe mínimo, ¿no? En este caso es de $200. Y para el tramo local sería de $500, de ser la multiplicación del porcentaje por la suma asegurada menor. Ok. Ahora, yendo netamente al cálculo. Cuando se trata de pérdida total, ¿no?, como les comenté, es cuando toda la mercadería asegurada se ha siniestrado y quedó totalmente obsoleta. La fórmula es un poco sencilla, es simplemente que el monto a indemnizar, el monto que va a recibir finalmente el asegurado, es igual a la suma asegurada menos el deducible. Por ejemplo, un contenedor con laptops se hunde en el mar y estuvo asegurado por $38,000, ¿no? Ahí está, $38,000, la suma asegurada. Se tiene el valor de la factura, el flete y no tiene sobreseguro. Entonces, el monto a indemnizar sería simplemente... Discúlpenme, estuve hablando con el micrófono apagado, no sé por cuánto rato, discúlpenme, mil disculpas, en serio. ¿Me podría, Fueron por solo favor, 5 confirmar? segundos, Paul, no te preocupes. Fueron solo 5 segundos, no te preocupes. Ah, bien, muchas gracias. Pensé de que me había pasado ya más tiempo. Ok. Ya, entonces continuando con el ejemplo, ¿no?, del contenedor. Tenemos aquí que el monto a indemnizar sería toda la suma asegurada de $38,000 menos el deducible, que es del 10% por la suma asegurada total, ¿no? Porque toda la mercadería se ha siniestrado. Esto nos daría un monto a indemnizar total de $34,200. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando es pérdida parcial? Cuando cierto número de bultos se ha dañado, no toda la mercadería. El cálculo es un poco más complejo porque en este caso se tiene que sacar los montos, los montos proporcionales al número de bultos siniestrados, no porque no toda la carga se ha siniestrado, sino cierto número de bultos. Entonces, el flete internacional, por ejemplo, si queremos indemnizar y se ha asegurado con flete, no se le va a devolver el total del flete, ¿no? Porque no toda la mercadería se ha siniestrado, sino cierto número de bultos. Entonces, de este monto del flete, solamente se va a sacar un monto proporcional a este número de bultos siniestrados. Igualmente si se ha incluido un sobreseguro. Lo vamos a entender mejor con el ejemplo a continuación, ¿no? Pero antes veamos la fórmula. Es el valor por la pérdida de los bultos siniestrados multiplicado por la suma asegurada total entre el valor de la factura comercial menos el deducible. Aquí tenemos un ejemplo. 50 celulares asegurados, 10 fueron robados, ¿no? Aquí tenemos cierta
ciertos datos de la factura comercial, por ejemplo, ¿no? Cargas celulares, precio unitario $200, número de celulares totales 50, total de factura comercial $10,000. Entonces, la suma asegurada sería de, en este caso, la factura comercial total, $10,000, más el flete, por ejemplo, 600, y en este caso se está incluyendo un sobreseguro, $2,500. Nos da una suma asegurada total de $13,100. Y tenemos como dato adicional que el deducible es de 2.5% de la suma asegurada, mínimo $500. Ok, entonces el monto de reclamo sería igual a el valor de estos 10 celulares siniestrados, robados, 10 por el precio unitario de 200 sería 2,000, multiplicado por la suma asegurada, $1,100, entre el valor de la factura comercial total, ¿no? $10,000. Entonces, al realizar este cálculo, tenemos que el monto de reclamo por estos 10 celulares robados sería de $2,620. Si es que esta carga se hubiera asegurado solamente con valor de factura comercial, este monto de reclamo sería solamente de $2,000. No sería de 2,620. ¿Por qué en este caso es de 2,620? Porque en la suma asegurada se ha incluido un flete y se ha incluido un sobreseguro. Por eso es que el monto de reclamo se incrementa, ¿no? En este caso. Y ello a las finales le conviene al asegurado porque así recupera parte de lo correspondiente al flete y al sobreseguro, que en este caso pues podríamos entenderlo que llega a compensar los gastos de importación que les comenté que no están cubiertos por el seguro. El deducible en este caso sería de $500, ya que al multiplicar 2.5% por la suma asegurada nos sale un número menor a 500, entonces aplica estos 500. Y el monto a indemnizar final sería la diferencia entre estos dos, ¿no? Sería $2,120. En el caso de reparación, la fórmula también es un poco más sencilla, ¿no? El monto a indemnizar es la cotización de reparación sin IGB menos el deducible. Tengo acá un ejemplo, ¿no? Un concentrador de oxígeno se chancó en la descarga y estuvo asegurado en $25,700. Incluye valor de factura y flete internacional. Además, se tiene como dato que la reparación de esta carga por un prestador de servicios de reparación local con IGB es de $4,130. Ahora, ¿por qué es que no se incluye el IGB dentro de la indemnización? Okay. Aquí pues les puedo explicar de que el IGB pues, es un impuesto al cual las ventas están afectas, ¿no? Las ventas grabadas están afectas a este impuesto, a este IGB, ¿no? Nosotros, al momento de indemnizar al asegurado, lo que hacemos es eso, no es una acción de indemnizar, no es una venta. Y por ende, no se debe incluir este impuesto, este IGB, porque no es una venta grabada. Por ende, no se incluye este impuesto. Ahora, una vez de que el asegurado realiza este pago, ¿no? Tiene este IGB a pagar, eventualmente, pues, este IGB que ha pagado se va a convertir en un crédito fiscal para él. Entonces, de una u otra forma, recupera este importe adicional que está pagando, que es el IGB. Por ende, es que no se incluye este impuesto dentro de la indemnización. Solamente se utiliza el valor de venta, no el precio de venta. Entonces, en este caso sería la cotización de reparación sin IGB sería estos $4,130 entre 1.18, o sea, $3,500, menos el deducible, que en este caso creo que no apareció ahí, pero es de 1% de la suma asegurada. 1% por 25,700, nos da $3,243. Así es como se calcularía la indemnización cuando se trata de reparación.
Ahora, como penúltimo punto ya, para entrar a lo que son preguntas y consultas, tenemos los motivos de desestimación del seguro más comunes. El primero es cuando no se tiene la certeza de que existe un daño o pérdida en la carga. Como les indiqué al inicio, no podemos correr con una inspección, ya que cuando es que no se evidencie daños en la mercadería misma, ¿no? Solamente se tiene constancia de que hay daños en el embalaje. Por ejemplo, en ese caso no podemos correr con una inspección, porque en este caso lo que nos indica nuestro partner comercial, nuestro aliado estratégico, BW Moller, es que no hay un reclamo. No hay un reclamo porque no hay evidencia de que esta mercadería ha sido siniestrada. Entonces, si no se tiene esa evidencia, no se puede proceder con esta inspección. BW Moller no puede proceder con visitar los almacenes del importador y ver la mercadería. Ahora, ¿cuál es otro motivo por el cual se desestiman los casos? Si el certificado se emitió después de haber ocurrido el siniestro. Por ejemplo, si es que el certificado es emitido una vez de que la mercadería ya ha arribado al puerto de destino. Y muchas veces se da, ¿no? Porque justamente el importador desea utilizar la prima de la aseguradora para que no le pongan el seguro de tabla, que usualmente es mucho más alto. Pero no implica de que la aseguradora corra con los daños previos, ¿no? Estas preexistencias que hayan ocurrido antes de emitirse el certificado de seguro. Si es que la carga ha arribado, lo único que podría cubrir es el trayecto de el puerto hasta el almacén de destino del importador, ¿no? Desde el puerto del Callao hasta el almacén del asegurado, acá en el Perú. Eso es el único trayecto que podría asegurar. Ya no estaría asegurando el trayecto internacional. A ver, otra razón por la cual se desestiman los seguros es porque se informó sobre el siniestro de forma inoportuna. Por ejemplo, si es que en algún caso la mercadería ha llegado al almacén del importador, pero este decidió almacenarla, ¿no? Y no realizó sus inventarios y después de 2 semanas de recién decide hacerlo, recién decide aperturar las cajas, abrir el embalaje y, oh sorpresa, se da cuenta de que la mercadería llegaba en mal estado. No es que en este caso, pues podríamos decir de que el perito puede ser un poco flexible, podríamos tener cierta consideración con el asegurado, dependiendo de cómo es que se desarrolla el caso, cómo es que lo evalúe también el perito. Pero es muy riesgoso para la aplicación de seguro, por lo cual no recomiendo que siempre se avise de forma oportuna, inmediatamente una vez de que se constaten los daños. Ahora, ¿cuándo es que culmina la duración del seguro? No necesariamente el seguro va a culminar una vez de que la mercadería llegue al almacén del importador. Puede culminar antes. Por ejemplo, ¿no? Esto aparece en la segunda página de todos los certificados que les emitimos. Aquí he recogido 2 puntos importantes. Aquí nos dice que en máximo 60 días a partir de la fecha del término de la descarga de la mercadería. Esto podría ser aplicado, por ejemplo, para mercadería restringida, ¿no? Para mercadería para la cual se le tiene que tramitar permisos especiales, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo, el de unas semillas, ¿no? Porque mercadería restringida, semillas o turbo, que requiere un permiso fitosanitario y requiere estar en guardacustodia ya en el puerto, fiscalizado por personal del SENASA, ¿no? O puede ser otro tipo de mercadería fiscalizado por otras entidades como Produce, Digemit, Digesa. Entonces, si esta mercadería, después de haber terminado la descarga, han pasado ya 2 meses, el seguro va a culminar, a pesar de que se haya asegurado hasta el almacén del importador y aún no haya llegado a la mercadería, porque ha excedido este número de días máximos. ¿Qué pasa si es que el asegurado aún así desea que se le asegure, que el seguro cubra hasta su almacén y no puede salir la mercadería antes de los 60 días?
nos pueden informar a nosotros, a mi persona, o a Jorge Lizarraga, que se encuentra también ahí en el call, que quienes somos del equipo de operaciones, para que podamos tramitar una ampliación del certificado de seguro y así también su mercadería puede estar cubierta para el tramo local. Esto tiene que ser con anticipación. Yo recomiendo que sea con 5 días de anticipación para que lo podamos consultar con nuestra matriz. Necesariamente se debe realizar un pago adicional para esto, pero sí es necesario que tomen en cuenta esta cláusula importante de los 60 días a partir de la fecha del término de la descarga, por si la mercadería no puede salir del puerto. También el seguro culmina una vez de que la mercadería no ha sido llevada a la dirección o a la ciudad que se ha indicado en el certificado de seguro. Por ejemplo, si es que la mercadería en el certificado de seguro se especifica que debe llegar hasta almacenes en Lima, bueno, Lima implica cualquier distrito, Villa Salvador, San Juan del Lurigancho, Comas, Surco, San Isidro, cualquiera de esos distritos implica Lima. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si esta mercadería es llevada no sé, a Chiclayo, una vez de que el transportista tome otra ruta, el seguro ahí también habrá culminado automáticamente. Una vez de que ya se tome una ruta diferente a Lima, el seguro culmina. O, por ejemplo, si es que la mercadería es dirigida a un primer almacén para descargar cierto número de bultos y ahora pretende ir a otro almacén en otra ubicación, dentro de Lima incluso, el seguro ya no cubre ese segundo tramo, ese segundo trayecto, ese segundo viaje que está realizando el transportista. Solamente cubre hasta esa primera descarga en ese primer almacén ubicado en Lima. Si decide realizar otra descarga de esa mercadería en otro almacén, ya no tiene cobertura. Ha culminado una vez de que ha llegado al primer almacén. El seguro tampoco aplica, como pueden ver en el cálculo de la indemnización, cuando es que el monto de reclamo no excede el deducible asignado. Como vimos, para hallar el monto a indemnizar final, el que percibe el asegurado, siempre antes de ello se realiza una diferencia, ¿no? Se realiza una resta entre el monto de reclamo y el deducible. Entonces, si este deducible es superior al monto de reclamo, no va a proceder el seguro, a pesar de que se cumpla con todo. Si el deducible es mayor al monto de reclamo, lo va a absorber totalmente. Entonces, ahí no hay posibilidad de indemnización y no hay posibilidad de que procedamos con la inspección tampoco. Entonces, para ello, una vez de que nos envían la factura comercial y vemos de que estos bultos, por ejemplo, tienen un valor muy bajo y no vemos de que no va a exceder el deducible, ya vamos informando de que el caso podría desestimarse porque no va a superar el deducible. Ahora, como les repetí en el primer punto, al inicio de la charla, no se cubren retrasos, ni embalaje ineficiente, merma normal, falta de la mercadería si el proveedor no la ha embarcado, según lo acordado, o vicio propio, vicio inherente, que también lo expliqué, ¿no? Y bueno,